Cuando hablamos de la historia de Roma, siempre hablamos de sus triunfos, de sus batallas, de sus obras arquitectónicas, de los personajes más famosos. Pero cuando hablamos de Roma, solemos olvidarnos de una parte fundamental de su sociedad y de su economía: los esclavos. Hoy, en Roma Eterna, llega la segunda parte de la serie de 2 programas dedicados a la sociedad de la antigua Roma. Llega la hora de hablar de los esclavos, aquellos que formaban la base de la sociedad y que han sido silenciados, ya que la historia la escriben aquellos que ostentan el poder y para estos, los esclavos no eran más que simple mobiliario. En este programa voy a intentar dar un poco de luz a aquellos que siempre vivieron en la oscuridad. Empezamos. Tengo que reconocer que este programa ha sido un poco incómodo de preparar. No incómodo en plan, qué pereza, no quiero hacer esto, no. Me refiero a una incomodidad moral. Tanto a ti como a mí nos gusta Roma, nos gusta su historia, pero no debemos olvidar nunca que la sociedad romana era una sociedad, como la mayoría de sociedades de su época, esclavista. La esclavitud era la base de la economía. La explotación de seres humanos era la base sobre la que se sostenía todo el sistema. Y asomarse a esa parte de la historia romana desde nuestras reglas morales actuales es todo un reto, porque estamos de acuerdo tanto tú como yo que la esclavitud es algo horrible, es algo terrible. Nadie debería privar a nadie de su libertad ni someterlo violentamente contra su voluntad. Nadie debe pertenecer a nadie. Por eso, por nuestra mentalidad actual, es muy complicado abordar este tema de una manera imparcial. Cuando analizamos un periodo histórico, muchas veces solemos caer, yo me incluyo porque a veces también he caído, en algo en lo que es muy sencillo caer, en algo que se llama presentismo histórico. El presentismo histórico consiste en valorar ese periodo o ese hecho que estás analizando con las reglas morales de tu presente. Cuando yo te digo, ponte las gafas de la antigüedad, una expresión que escuché por primera vez en el podcast, genial podcast Memorias de un Tambor, y que te recomiendo desde aquí, esa expresión la uso precisamente para huir de eso. Puede parecer una coña, pero es para situarnos en ese momento, porque no podemos juzgar un periodo histórico siguiendo nuestras reglas. Si empezamos así, en el caso de este podcast, por ejemplo, Italia no tiene suficiente línea de crédito bancario como para indemnizar a toda Europa y parte de Asia, África, vamos, a medio mundo, por los daños causados. Si empezamos así, todos, absolutamente todos los países actuales tienen esqueletos en el armario. Cuando nos zambullimos en la historia debemos ser totalmente neutros a la hora de analizarla. Los historiadores solamente retratan un momento histórico, deben ser totalmente objetivos. El oficio de historiador, salvando las distancias, es como el de un periodista del pasado. Puede opinar, por supuesto, pero nunca juzgar desde su prisma moral del presente. Para nosotros la esclavitud es algo terrible, pero eso díselo a un patricio del siglo I. Te dirá que sobre sus herramientas parlantes decide él. Tampoco me quiero alargar demasiado en este tema del presentismo histórico, solo quería dejar claro ese apunte como aviso, porque voy a hablar de cosas muy serias. Por desgracia, la esclavitud no es algo del pasado. El mundo es un lugar cruel y oscuro, y todavía hay lugares en los que se utiliza mano de obra esclava, nunca lo olvidemos. Todavía tenemos esta lacra entre nosotros. Hoy va a ser complicado meter chistes, te aviso, pero se hará lo que se pueda. A veces la historia es incómoda, pero es la que es. Como dicen en el Ministerio del Tiempo, el tiempo es el que es y la historia es la que es. El objetivo de este programa es que tengamos claras un poco las características de la esclavitud en la antigua Roma, para que no caigamos en el error de confundirla con la esclavitud moderna. El fin es el mismo, sí, pero con muchos matices. Soy consciente de que este programa a veces va a ser un poco duro de escuchar, pero creo conveniente que pongamos los puntos sobre las íes en un tema tan profundo y del que se podía hablar tanto como es el de la esclavitud. Y hecha esta necesaria introducción, tú y yo nos vamos a quitar las gafas del siglo XXI
las mías propias no me las voy a quitar porque si no, no veo, y nos vamos a poner unas lentes que nos permitan a los dos analizar la esclavitud en la antigua Roma sin juzgar el pasado con nuestra moral actual. Pero estas lentes llevan sorpresa, ya que no solo nos van a permitir adentrarnos en la historia de la esclavitud en Roma, sino que también nos van a poner en la piel de una persona de la antigüedad que es convertida en esclava. Vamos a vivir el miedo, la incertidumbre, el dolor de un ser humano que deja de tener el control sobre su destino para convertirse en, si tiene muy mala suerte, en una simple herramienta agrícola que habla. Lo primero de todo es situarnos lingüísticamente. En la antigua Roma, al esclavo se le llamaba servus y a la esclava servua, y al dueño o la dueña se les llamaba respectivamente dominus y domina. Como hablamos tú y yo una lengua que es hija del latín, no nos va a ser difícil entender el significado de estas palabras en su lengua original. Del latín servus derivan muchas palabras como siervo, servidumbre, servir, servicio. Siempre palabras que indican una relación de entrega de algo hacia otra persona. En cambio, de dominus tenemos dominación, dominio. Palabras que hacen referencia a la parte que tiene el control sobre algo. Y ahora te estarás preguntando, ok, Iván, me parece estupendo, si eran siervos, ¿de dónde viene la palabra esclavo? Esto es algo que tiene unas implicaciones mucho más profundas y que nos darían para un programa mucho más largo. La palabra esclavo deriva del latín medieval sclavus, que parece cogida del griego esclavos, pero no del griego clásico. También podemos encontrar en árabe la palabra siklavi para referirse a esclavo. No te sabría decir el punto exacto en el que dejamos de referirnos a esas personas que han perdido su libertad como siervos para pasar a llamarlos esclavos, pero tiene pinta de que en algún punto de la Alta Edad Media, o quizá cuando se empezó a introducir el cristianismo, no olvidemos que el cristianismo está lleno de expresiones que hacen referencia a la esclavitud. Somos siervos de Dios, los vicarios de Cristo. Son expresiones que hacen diferenciar una cosa de otra. Por eso digo que en ese punto de la Alta Edad Media se empezó a establecer una diferencia entre los siervos de un señor y los esclavos. En el fondo no se diferencian mucho los unos de los otros, pero ya sabes, al ser humano le gusta mucho etiquetar cositas. En Roma la esclavitud existe desde sus inicios. Es algo que siempre ha estado en su idiosincrasia. Por supuesto que al principio, siendo un enclave modesto, la población esclava no era numerosa en absoluto, pero sí que nos podemos llegar a imaginar el momento en el que esa aristocracia de la que te hablé en el programa de Patricios y Plebeyos empezó a amasar grandes extensiones de terreno y propiedades. En ese momento se necesitaría mano de obra para poder explotar esos territorios. Y esa mano de obra, por supuesto, no serían trabajadores asalariados. ¿Estamos locos o qué? ¿Pagar por el trabajo? ¿Estás flipando? Sin duda, el boom de la esclavitud en Roma fue durante el periodo republicano, cuando Roma empezó a incrementar su territorio, su poder, que es cuando empezó a necesitar más mano de obra, que cubrió con la mano de obra esclava. El comercio de seres humanos se disparó. Como hice al hablar del origen de Roma, lo primero que hay que hacer es saber cómo, desde la actualidad, podemos conocer la esclavitud romana. ¿Cómo sabemos cómo era la vida de los esclavos? ¿Podemos llegar a reconstruir las vidas de los esclavos? Aquí nos encontramos con un gran problema. Piensa en las fuentes literarias por un momento. A los autores no les interesaba hablar de la esclavitud, era un tema que no tocaban. Hablaban de leyes, de política, de personajes famosos, de guerras. Solo tenemos pequeños capítulos, pequeñas referencias, cositas aquí y allá, un fragmento aquí, otro fragmento por allá, que nos hablan de los esclavos, pero siempre desde el punto de vista del dominus. Para que te hagas una idea de cómo eran vistos los esclavos por sus dueños, te traigo un extracto de la obra Re Rústica de Varrón, en la que explica cómo administrar todos los aspectos de la finca. Y el fragmento dice así: Ahora
hablaré con qué medios se cultivan los campos. Dichos medios se dividen unos en dos partes, en hombres y los adminículos sin los que éstos no pueden cultivar, y otros en tres partes. La clase de las herramientas con voz, herramientas semivocales y herramientas mudas. Con voz son los esclavos, semivocales los bueyes y mudas los carros. Los esclavos son solamente herramientas que hablan, y ya está. Era la mentalidad común del mundo antiguo, no te engañes. En este carro estaban todos. Incluso los mejores filósofos, incluso gente como Aristóteles, para ellos, los esclavos y las bestias de carga compartían el mismo estatus. La única diferencia es que unos hablaban y otros no. Visto que la fuente literaria no es en absoluto objetiva, la siguiente fuente es directamente recurrir a los restos arqueológicos. Estos restos nos hablan de lo extendida que estaba la esclavitud. Esclavos de diferentes edades, de diferentes sexos, niños, niñas, mujeres, hombres, todos, trabajaban en el campo, en la ciudad, en talleres, en casas, en tabernas. Estaban por todas partes. Piensa por un momento en cualquier trabajo asalariado de la actualidad que se pudiera hacer en la antigua Roma. Ese trabajo, seguramente, fuera desempeñado por un esclavo. Los restos nos hablan de su forma de vida. Por ejemplo, se han encontrado collares con inscripciones. Hay una que dice así: «Devuélveme a mi amo Zonino y recibirás una moneda de oro. Pondré la foto de este collar en la comunidad de iVoox». Que exista un collar con esa inscripción nos hace pensar varias cosas. La primera, la obvia, el esclavo era propiedad absoluta de su dueño, en este caso Zonino. Y la segunda, se escapaban. El tener que llevar un collar con ese texto implica que las fugas eran algo real, y eso nos lleva a pensar que los esclavos no vivían bien, les arrebataban su libertad. Es lógico pensar que se querían escapar, cualquiera lo haría. Además, esta inscripción es terrible, porque en el momento en el que te escapas, llevas eso al cuello y te conviertes automáticamente en presa de todos los que te rodean, ya que el poner recompensa sobre tu cabeza hace que cualquier persona con la que te cruces pueda cogerte para cobrar el premio. Tenemos la literatura, tenemos los restos arqueológicos, y entre los restos arqueológicos, la fuente más importante y con la que podemos intentar reconstruir su vida es la fuente epigráfica. La epigrafía es la clave. Nos permite conocer aspectos íntimos de la vida de la población servil que no podemos conocer con otro tipo de evidencias. Por ejemplo, tenemos una inscripción funeraria del siglo I después de Cristo que dice: Eros, cocinero esclavo de Posidipo, está aquí. Posidipo debió tener aprecio por su cocinero. Es posible que se especializara en las recetas favoritas de su dueño y al fallecer, Posidipo le dedicó una inscripción funeraria. Un poco seca, sí. Un poco seca, ¿eh? Posidipo podías haberte explayado un poco más. Pero le ha dedicado una inscripción a su esclavo. Había un vínculo ahí. Por ejemplo, también tenemos un altar funerario de granito de época imperial Julio-Claudia, encontrado en Gálvez, en Toledo, que reza así: consagrado a los dioses manes, Contaeca, esclava de los moénicos, aquí yace. Que la tierra te sea leve. Esta familia tenía estima por Contaeca y le dedicaron este altar funerario. También, gracias a los restos epigráficos, podemos saber que los esclavos podían tener relaciones entre ellos, siempre con el permiso de su señor, claro. Por ejemplo, una placa encontrada en Talavera de la Reina dice lo siguiente: Dis manibus, primilae, Caius Accius Diodatus, contubernali faciendum curavit. A los dioses manes, a Primila, su contubernal Caio Accio Diodato se encargó de hacerlo. Curavit, del verbo curare. Me gusta porque en catalán, por ejemplo, se ha mantenido el verbo curar. Tenir cura de una cosa es encargarse de algo, pero con especial cuidado. Los esclavos no podían casarse de forma oficial, y para señalar la unión de pareja no oficial, se recurre a la fórmula del contubernio, que sirve para designar a los compañeros de manera genérica, como también se llama contubernio, por ejemplo, al grupo de soldados que dormía en la misma tienda, en el campamento, y que hacían vida en común. Al no tener validez legal, ojo,
la descendencia que tuvieran esos esclavos contubernales se consideraba ilegítima. Esto es algo de lo que te hablaré un poquito más tarde. Si quieres ver epigrafías de la península ibérica, te recomiendo la web eda-bea.es, una base de datos online de acceso libre de epigrafías encontradas en Hispania que es oro puro. Esa web es oro puro. He hecho un pequeño repaso de cómo podemos encontrar, cómo podemos saber un poco cómo era la vida de los esclavos. Pasemos a repasar los motivos por los que una persona podía acabar siendo esclavo. El primero, el más sencillo. Cuando piensas cómo una persona puede acabar siendo esclava, la guerra. Tras una batalla, los prisioneros acababan normalmente en los mercados urbanos o bien se vendían en lugares intermedios. En Roma existían lugares dedicados a la venta de esclavos, por ejemplo en la Vía Sacra o en las inmediaciones del templo de Venus o del templo de Cástor. Aquí tengo que mencionar que el mercado de esclavos más grande de la antigüedad estaba situado en la isla griega de Delos, donde cuentan que se vendían miles de personas en un solo día. Miles. Se me pone la piel de gallina. El segundo motivo por el cual uno podía acabar siendo esclavizado era por no poder pagar sus deudas. Hoy en día, si no puedes pagar tus deudas, te embargan tus propiedades, tu casa, tu nómina y ya está. Pero antes era un poquito más peligroso dejar de pagar las letras de tu domus. Y te leo directamente de la ley de las 12 tablas. Para el cobro de una deuda que ha sido reconocida y en la cuantía que se haya determinado judicialmente, se concederá un plazo legal de 30 días. Inmediatamente después de dicho plazo, se procederá a la aprehensión. Se conducirá al deudor ante el magistrado. Si el reo no cumple la sentencia y allí mismo nadie sale fiador legal de su deuda, se le podrá llevar consigo el demandante, atado con una correa o con cadenas de 15 libras de peso, no con menos, e incluso, si así lo quisiere, podrá cargarlo de cadenas más pesadas aún. Esto hacía que fuera relativamente sencillo caer en la esclavitud. Estoy seguro que siempre habría algún avispado prestamista que sabía que era cuestión de tiempo que no pudieras pagar tus deudas para aprovecharse. Se cogía al deudor, se le vendía a Transtiberim, más allá del Tíber, y tan panchos. Esta práctica se acabó prohibiendo en el 326 o el 313 a.C., según la fuente que consultes. Por supuesto, nuestros amigos Tito y Dionisio mencionan ese fin de la esclavitud por deudas. Nos cuentan cómo un ciudadano que había sido esclavizado por sus deudas se negó a tener relaciones sexuales con su propietario. Este le dio una tremenda paliza, lo torturó y lo dejó medio muerto en la calle. Las personas que estaban por allí, totalmente sobrecogidas ante tal espectáculo, se dirigieron a la curia y consiguieron, por medio de la presión popular, poner fin a esta práctica de esclavitud por deudas. Otro motivo por el que puedes acabar siendo esclavo es que tu padre te venda como esclavo. Las 12 tablas recogen que si un padre llega a poner en venta por tercera vez a su hijo, el hijo quedará libre del padre. Tercera vez, que te ha vendido 2 veces antes, Es una locura. En la Roma arcaica también se menciona como causa de esclavitud la deserción del ejército, evitar el censo, eludir el servicio de las armas o no pagar impuestos. La pena conducía a la pérdida de la ciudadanía, la libertad y la familia. Madre mía, aquí habría muchos esclavos por este último motivo. También podía caer en la esclavitud la mujer libre, ya fuera romana o latina, que mantuviera relaciones con un esclavo ajeno, siempre y cuando hubiese ignorado 3 veces la advertencia del dueño del esclavo para que cesase esa relación. Me resulta curioso lo de ajeno, porque te estás liando con propiedad ajena, no es tuyo. No toques las cosas de no tocar. Otra manera de acabar siendo esclavo es que te abandonaran al nacer. Te abandonan al poco de nacer, alguien te encuentra y te vende como esclavo. Y ya está. Tan sencillo como eso. También existía el plagium. El plagium, tipificado como delito, según la ley Fabia de finales de la República, consistía en secuestrar a personas libres para venderlas como esclavas. Vas tranquilamente paseando y ¡bimba! Plagium. Y te venden como esclavo. Y tu vida al garete. Del término latino plagium
tenemos nuestra palabra actual plagio, que se refiere a un secuestro también, pero es un secuestro intelectual. Cogemos algo de otra persona y lo esclavizamos, lo hacemos pasar por nuestro. La última vía para ser esclavo era nacer de una esclava. Y quiero que pienses por un momento las terribles implicaciones que esto presenta. Porque imagínate por un momento, un gran aristócrata, un gran terrateniente, tiene un montón de esclavas. Y sabe que esas esclavas le pueden producir nuevos esclavos, ya sea para tener más mano de obra gratis, o bien para venderlos y sacar un rendimiento económico de ello. Va a fomentar que esas mujeres tengan hijos solo para eso. Esto podía generar terribles granjas humanas, con las esclavas convertidas en auténticas máquinas gestantes, con el fin de producir nueva mano de obra o nuevos bienes que vender. Los nacidos esclavos tenían mucho valor, estaban mejor considerados. ¿Sabes por qué? Porque no habían sido libres nunca. Eran dóciles, eran menos propensos a la rebelión, no sabían lo que era la libertad. Por ello, sabemos que se ofrecían premios y mejoras en las condiciones de vida para que las esclavas tuvieran descendencia. Tenemos testimonios de recomendaciones de dar descanso a las esclavas que tuvieran 3 hijos y ofrecer la libertad a las esclavas que dieran 4 hijos al dueño. Porque tu hijo no es tuyo, le das a tu dueño 4 hijos. Piénsalo por un momento, es terrible. Las mujeres esclavas sufrían mucho más la esclavitud, porque tanto hombres como mujeres pueden ofrecer 2 cosas: su fuerza de trabajo y su cuerpo para el abuso sexual. Pero las mujeres tienen una tercera cosa que los hombres no pueden dar, y es su capacidad reproductora. En el momento en el que la mujer era esclava de un dueño o de una dueña, su capacidad reproductora dejaba de ser suya y era propiedad de su dueño. Una esclava incapaz de tener hijos veía reducido su valor. Y los hijos de la esclava no eran suyos. Ponte por un momento en esta situación. Una esclava podía parir y acto seguido ese hijo ser vendido, y la esclava utilizada para amamantar otros bebés, quizá alquilada a otros dueños para amamantar a los bebés. Es algo bastante escalofriante. Una vez comentados los motivos por los cuales una persona podía llegar a ser esclavo, pasemos a la siguiente fase. Hemos tenido la mala suerte tú y yo de caer prisioneros. Nuestro pueblo se enfrentó a Roma, perdió, y nuestra familia, nuestro poblado, ha sido hecho prisionero por nuestra resistencia y nos van a vender como esclavos. Estamos en un carro, de camino a un mercado. Llegamos y hay un montón de gente, está muy concurrido. Llegan muchos esclavos de la mano de otros tratantes. Hay gente de todas partes del Mediterráneo. Ves gente de todos los orígenes, facciones que nunca habías visto. Nos colocan sobre unas plataformas y nos ponen una placa al cuello donde pone nuestro origen, nuestra edad, habilidades y cualquier información relevante que pudiera resultar atractiva, con tal de subir el precio, pero también era obligatorio poner si te habías fugado, si tenías alguna enfermedad. Somos un producto. Ahora mismo, en esa plataforma ahí arriba, somos un producto a la espera de que alguien nos compre. Por ejemplo, voy a mirar mi placa a ver qué pone. Hispano, 37 años, leer y escribir, cocina, chistes malos. Lo tengo chungo. Los hispanos tenemos fama de ser rebeldes y testarudos. Del mismo modo que los asiáticos se tienen por más dóciles, los africanos por resistentes, y los griegos van muy buscados para ser maestros de los hijos de los ricos. El edicto de los ediles mandaba que era obligatorio en el momento de la venta indicar los vicios y las enfermedades. Todos los defectos que pudieran despreciar el valor de la mercancía tenían que decirse. Ahora entiendo por qué en mi placa pone lo de chistes malos. Y subidos en esta plataforma, ahora como quien revisa un animal antes de comprarlo, vendrán posibles compradores y nos examinarán. Nos mirarán sin ningún tipo de remilgo. Nos abrirán la boca, nos mirarán los dientes, el cuerpo, incluso seguramente nos ordenarán desnudarnos para ver si tenemos algún defecto. Somos como un coche o una lavadora que está ahí,
expuesta para que alguien nos compre. Hasta que se cierre la transacción, nuestro tratante se dedicará a vociferar nuestras virtudes, como en un mercadillo, para atraer compradores. Horacio, en una de sus cartas a Floro, nos describe uno de estos discursos que acompañan la venta de mercancía humana. Este buen mozo, guapo de pies a cabeza, por 8.000 sestercios se hará y será tuyo. Es nacido en casa y dispuesto para el trabajo tan pronto el amo le haga una seña. Tiene un barniz de letras griegas y sirve para el oficio que quieras, pues la arcilla mojada es moldeable a tu gusto. Incluso te puede cantar mientras cenes y aunque no es muy experto, lo hará de manera agradable. Cuidado, quien mucho promete, su crédito mengua, pues se excede en elogios quien quiere quitarse de encima las cosas que pone a la venta. A mí nada me apremia, soy pobre, pero con mi dinero. Ningún vendedor te haría este precio, ni yo se lo haría sin más a cualquiera. Faltó al trabajo una vez y, como suele ocurrir, se escondió bajo la escalera por miedo al zurriago colgado del muro. ¿Has visto cómo potencia sus habilidades, el precio, cómo justifica lo que vale? Es un vendedor que está vendiendo un producto. Un producto que no era en absoluto barato. Los esclavos no estaban al alcance de todos los bolsillos. A ojo, según los cálculos que he encontrado de 2008, estos 8.000 sestercios podrían ser unos 11.000 euros de actualidad, aunque es muy complicado establecer un cálculo. Además, el propietario debía vestir, alimentar y alojar a sus siervos. Porque tú quieres que te dure. Tenemos en la cabeza quizá un esclavo famélico, medio desnudo, muerto de frío, sí, lo sabía, pero seguramente también lo sabía que estaban más o menos decentemente alimentados, más o menos bien vestidos, porque tú quieres que te dure el esclavo, no quieres que se muera de frío en invierno, que se muera de hambre. Has pagado por un producto del cual esperas un rendimiento. Sí, quieres que te salga lo más barato posible, no le vas a dar mucho de comer ni le vas a dar tu mejor ropa, pero quieres mantenerlo con vida lo máximo posible para sacarle rendimiento. Es lo mismo que pasaba, por ejemplo, con los gladiadores. Tenemos la imagen de gladiadores muriendo a mansalva en el Coliseo, cuando más que posiblemente no era así. Por ejemplo, ese lanista, ese propietario de un ludus, de una escuela de gladiadores, va al mercado y encuentra varios esclavos con una condición física estupenda. Se los lleva, ha pagado por ellos y quiere un rendimiento económico. No va a permitir que a la primera de cambio muera ese gladiador. Con lo que las peleas de gladiadores no eran tan mortales como nos han querido vender en Hollywood. Es algo de lo que te hablo con Sergio en el podcast El Descampado. Tenemos un programa dedicado a los gladiadores y otro en el que hicimos una recreación de un día en el Coliseo. Fue muy bonito y espero que lo escuches y te guste. Y vuelvo porque me he ido por las ramas. Los esclavos no estaban al alcance de todos los bolsillos. Como te he dicho, tenían que vestirlo, alimentarlo, alojarlo, por lo que las familias más modestas o no tendrían esclavos, o si conseguían uno, en plan, oye, que tengo paga extra, pues venga, vamos a comprarnos un esclavo. Tendrían uno y para todo. En cambio, las familias más adineradas tendrían muchos esclavos y muy especializados. Y ahí entramos en los tipos de esclavos que podía haber. Porque tu destino estaba marcado por quién te compraba. Tu vida podía ser más o menos miserable y cruel, dependiendo de dónde acabaras. Esclavos tenemos dos grandes grupos. Los esclavos públicos, dedicados al mantenimiento de edificios públicos, a la extracción de recursos, a tripular galeras, por ejemplo, y por otro lado, a los esclavos de titularidad privada. Jurídicamente, los esclavos formaban parte de la familia. Familia que incluía a todas las personas y propiedades que estaban bajo la autoridad del pater familias. Del mismo modo que el pater familias tenía la patria potestas sobre sus hijos, el pater familias tenía la domina potestas sobre sus esclavos. Y aquí tu suerte podía cambiar radicalmente si acababas formando parte de una familia rústica o de una familia urbana. Si acabas en el campo, tu vida iba a ser durísima. Te esperaba trabajo de campo, ibas a ser una herramienta vocal, pero si tenías suerte y acababas en una familia urbana, tu vida podía ser más tranquila. Tenías que servir a tu dueño en todo lo que te pidiera.
por esa potestas que tenía sobre ti. Eras de su propiedad. Pero no es lo mismo. No es lo mismo estar en una casa con una familia que en una explotación agrícola. Aparte de que te comprara un particular para su casa, también te podía comprar, por ejemplo, un dueño de una taberna, o un burdel, o un taller. Cualquier oficio actual asalariado que se pudiera hacer en Roma, igual el tuyo, era desempeñado por un esclavo. Y una vez te compran, tu día a día pasa a ser aquello que disponga para ti tu dominus. ¿Cómo iba a ser tu vida a partir de ahora? ¿Tienes algún tipo de protección contra los abusos? ¿Tienes la misma condición legal que alguien libre? La verdad es que no. Protección escasa. Eres de su propiedad. La única protección que tienes es porque eres un bien que pertenece a un dueño. Si alguien que no es tu dueño, por ejemplo, te pega o te viola, el agresor será castigado no por haberte agredido, será castigado por dañar un bien ajeno y tendrá que indemnizar a tu propietario. Por ejemplo, si te deja un mes sin poder trabajar, tendrá que indemnizar tu agresor a tu dueño por ese trabajo que no vas a hacer. Y si cometes un delito, no vas a recibir el mismo trato que alguien libre. Recibirás una condena mayor. Por ejemplo, en las 12 tablas encontramos lo siguiente. Quien le haya dañado un hueso a otro, haya sido con la mano o con la fusta, le ha de hacer frente a una multa de 300 estercios cuando el perjudicado sea una persona libre o de 150 si se trata de un esclavo. Pero como todo lo que rodea al mundo romano, el trato a los esclavos fue evolucionando. En el siglo III a.C., en la ley Aquilia de Damnodato, se establecen indemnizaciones por el daño a los esclavos, indemnizaciones que le equiparan a un animal. Quien matare injustamente a un esclavo o esclava ajenos, o a un cuadrúpedo o a una res, sea condenado a dar al dueño el valor máximo que tuvo en aquel año. Ajeno otra vez. No dice nada de si le haces algo a tu esclavo. Podías disponer de tu esclavo como quisieras. Porque, aunque fue evolucionando, claro, pero por muy bien que vivieras, no olvidemos que estás siempre expuesto al castigo, a la violencia, al miedo. La represión, el castigo físico, era considerado un derecho de corrección. ¿Que tu amo te ha molido a palos porque no eres rápido en tu trabajo? Pues espabila. En los textos nos encontramos menciones a violencia sexual, flagelaciones, castración, quema de partes del cuerpo. Es un sistema que está sostenido por la opresión y la explotación de personas. Y como tal, está unido al maltrato y al abuso, con el fin de exprimir hasta el final todo lo que esa persona puede dar. Estás en manos de tu amo se ha gastado un dinero y vas a ser rentable. Vaya si lo vas a ser. O por las buenas o por las malas. A la hora de esclarecer un crimen, se torturaba a los esclavos sin ningún tipo de problema. Y si por un casual un dueño o una dueña de esclavos moría, asesinado en condiciones un poco sospechosas, lo que se hacía era ejecutar a todos los esclavos. Se les consideraba cómplices o, en cualquier caso, encubridores de ese asesinato. El esclavo debía proteger con su vida a su amo, si no quería perder la suya. O por lo menos debía alertar del peligro. Y si te portas bien, si eres un buen esclavo, si denuncias a los asesinos de tu dominus, sin tener que ser torturado, se te podía considerar digno de la libertad. Plinio nos habla, por ejemplo, de un tal Larcio Macedón, un amo brutal, que trataba fatal a sus esclavos y que fue atacado por ellos mientras tomaba un baño. Todos fueron capturados y ejecutados, todos. Pero a veces el asesinato de un dominus no derivaba en consecuencias para sus esclavos porque era público que trataba fatal, brutalmente, a esos esclavos. Por ejemplo, en las Cuestiones Naturales de Séneca leemos lo siguiente. Existía un tal Ostio Cuadra, hombre de obscenidad tal que mereció ser llevada a la escena. Rico, avaro, esclavo de sus millones, cuando fue asesinado por sus esclavos, el divino Augusto juzgó indigno tomar represalias y se limitó a no declarar públicamente que su muerte era justa.
No todos van a ser unos sádicos, pero había situaciones que sufrían los esclavos que eran muy, muy chungas, espantosas. Imagina cómo de terrible podía ser la vida para un esclavo. Que había una ley, la Lex Libitinaria, que regulaba, entre otras cosas, el proceso que se debía seguir si alguien quería encargar de forma particular el suplicio de un esclavo. Esta Lex se halló en una inscripción en mármol procedente de la ciudad italiana de Pozzuoli, y te cito textualmente: el que de forma privada encargue el suplicio de un esclavo o de una esclava, lo hará de esta forma. Si quiere llevar al esclavo a la cruz con un patíbulo, el contratista deberá suministrar tablones, cadenas y cuerdas para los azotes, y quien encargue el suplicio deberá dar 4 sestercios a los operarios que lleven el patíbulo y al verdugo. La brutalidad es indudable que existía. Pero también había gente que pensaba que la violencia y el miedo no eran el camino adecuado para lidiar con tus esclavos, porque la violencia solo genera violencia. Cuando tienes a alguien que no tiene nada que perder y es consciente de que es superior en número, es cuestión de tiempo de que se revuelva. Ahí están, sin ir más lejos, las revueltas de esclavos, las 3 revueltas de esclavos, siendo la más famosa la encabezada por Espartaco. Entre esta gente, que abogaba por un trato más humano, tenemos a Séneca o a Plinio el Joven. En una de las epístolas de Séneca podemos leer lo siguiente: así pues, considero que obras muy rectamente al procurar que tus esclavos no tengan miedo de ti, y al no emplear más que represiones verbales. Con azotes se castiga a las bestias, el palo y la zanahoria. Eso sí, el trato a los esclavos fue evolucionando, ya fuera por miedo a represalias, miedo a ser asesinado por tus esclavos, miedo a revueltas, o bien por conciencia de tratar más humanamente a los esclavos. El trato a lo largo de los años fue evolucionando. Domiciano, por ejemplo, prohibió en el 81 después de Cristo la castración de esclavos. Adriano frenó que los propietarios pudiesen matar a sus esclavos sin previo juicio y suprimió las cárceles privadas que se utilizaban como forma de castigo. Antonino Pío, por su parte, tomó medidas para atender las súplicas de quienes se refugiaban en los templos huyendo de la crueldad de sus amos. Ordenó a los gobernadores provinciales que, si se demostraban tales acusaciones, forzasen la venta del esclavo o esclava en cuestión. Pese a los cambios con la introducción del cristianismo, la condición jurídica de la población esclava se mantuvo inmutable. En lo que es realmente importante, nunca cambió. Pero aparte de la violencia, la brutalidad, el dolor, el miedo, estoy convencido de que había algo más en la relación entre dueños y esclavos. Cada persona es un mundo, cada familia es un mundo. Y tú imagínate, naces en una familia rica y tu nodriza es una esclava. Tú vas creciendo y esa esclava te ha criado. Estableces un vínculo con ella. O tienes un compañero de juegos cuando eres pequeño, que es un esclavo. Tú cuando eres pequeño juegas con él y hay una edad en la cual no sabes. Cuando eres niño no haces diferenciación. Vas creciendo y ese compañero de juegos es tu esclavo, pero se crea un cariño, un vínculo ahí. Sí que siempre marcarás la distancia y siempre le dejarás claro que es el esclavo, pero tienes un vínculo, una conexión con él. Me gusta mucho, por ejemplo, cómo se plasma esta relación en la serie Justo antes de Cristo. El protagonista y su esclavo Agorastocles tienen una relación entrañable, de cariño mutuo, pero sin olvidar ninguno de los dos su posición. Por ejemplo, Marcial nos escribe esto sobre la muerte de un niño esclavo llamado Pantagato. Ternura y dolor de su dueño, diestro en recortar las revueltas cabelleras casi sin tocar con las tijeras y en arreglar las mejillas cerradas de barba. También Marcial le escribe a Álcimo: recibe, querido niño, el recuerdo de mi dolor. Este honor vivirá para ti por siempre. Si tanto querías a Álcimo, le podías haber liberado. Como te decía antes, los esclavos servían a sus dueños en todo. Satisfacían todo tipo de necesidades, laborales, sexuales, pero también las emocionales. Estos dos casos, Pantagato y Álcimo, son ejemplos de esclavos favoritos. Son situaciones en las cuales la línea que separa al Dominus y al Servus se hace un poquito más delgada, porque son ambos seres humanos.
Que no se me malinterprete, no quiero edulcorar ni blanquear la esclavitud, pero quiero que reflexiones en que el sistema es esclavista, el sistema es, a nuestros ojos, el mal, pero para ellos era algo natural. Tú te compras un esclavo y tú vas a tratar bien a tu esclavo porque quieres que trabaje bien. Al menos yo, lo que creo yo, si tuviera un esclavo, ese esclavo tiene que trabajar bien y tiene que estar a gusto, porque no quiero vivir con miedo. Le puedes pegar, le puedes dar con la fusta, le puedes hacer de todo, pero vivirás con miedo, no vas a dormir tranquilo. No vas a dormir tranquilo sabiendo que tienes a 20 esclavos, que los tienes como si fueran bestias, apenas sin comer, apenas sin vestir, pegándoles, disponiendo de sus cuerpos cuando quieras. No vas a vivir tranquilo. Uno de los mecanismos que se utilizan para controlar a los esclavos es el esclavo jefe. Ese esclavo jefe al que le das privilegios y lo que hace es controlar a la masa esclava. Se establece todo un sistema jerárquico en los esclavos domésticos que es muy interesante, porque salvando las distancias es el mismo esquema jerárquico a nivel mental que se establece en las empresas y en los trabajos de la actualidad. El jefe, el dominus, tiene a sus empleados que les puede tratar peor o mejor. Existe por suerte un marco legal que protege de abusos a los trabajadores, pero sigue siendo igual. Ese jefe tiene un favorito o un mando intermedio que lo que hace es controlar el gallinero. Pues aquí lo mismo. Y uno de los métodos con los que el amo podía controlar y podía hacer que la vida del esclavo fuera un poquito más agradecida era la existencia del peculio. El peculio actualmente en España es un depósito de dinero del que pueden disponer los presos durante su estancia en prisión. En ese depósito ingresan dinero los familiares o se le ingresa por su trabajo en el centro penitenciario. Si en el momento en el que sale de la cárcel el preso tiene dinero en el peculio, se le reintegra. Pues en la antigua Roma el peculio era exactamente eso. El peculio eran unos pequeños ahorros que tenía el esclavo, el siervo, ya fuera dinero o animales, regalos, incluso rentas de alquileres. Pero como los esclavos no podían gestionarlo, eran propiedad del amo. No podían usarlo para lo que quisieran, no podían, por ejemplo, comprar su libertad. Este peculio podía significar, en caso de recuperar su libertad, no empezar de cero, tener unos ahorros con los que empezar una nueva vida. Volviendo a Varrón, nos dice que esto hace que los esclavos se sientan más unidos a las fincas. Cuando tú permites a tus esclavos generar peculio y unirse con las esclavas, haces que su vinculación con la familia sea más profunda y evites el riesgo de fuga. Los incentivos económicos y románticos evitan que los esclavos escapen, porque generan vínculos, generan familia. Tienes a los esclavos contentos y a la vez generas nueva población esclava. Es cruel, pero tienes que pensar con la mentalidad antigua romana. Yo me imagino en el mercado comprando los esclavos, comprando comida, por ejemplo. Un esclavo de una familia humilde y un esclavo de una familia rica. El esclavo de la familia humilde iría vestido muy mal, y el esclavo de la familia rica iría vestido un poquito mejor, porque no olvidemos que los esclavos son un reflejo del estatus de la familia. Una familia rica no va a permitir que sus esclavos vayan con harapos. Irán humildes, sí, pero irán bien. Y yo me imagino que entre ambos esclavos habría solidaridad hasta cierto punto, porque el esclavo de la familia rica miraría por encima del hombro al esclavo de la familia pobre. Porque somos así, el ser humano es así. En época imperial, los esclavos que prestaban servicio al emperador y a su familia solían tener ciertas ventajas y privilegios. Estos esclavos de la familia imperial podían ascender en el escalafón y ocupar cargos de responsabilidad dentro de la administración imperial. No olvidemos que quien realmente trabaja en el aparato administrativo son los esclavos y los libertos. Se sabe que algunos esclavos llegaron a ser liberados por los emperadores y alguno que otro se hizo bastante rico. Y ahora que hablo de la libertad, vamos a hablar de la manumisión. Un esclavo podía ser liberado por su dueño mediante la manumisión. La manumisión era el proceso que permitía que un esclavo fuese liberado. Se convertía en liberto y además obtenía la ciudadanía romana. Se podía manumitir de varias maneras, pero me voy a quedar con las tres
que son más recurrentes y que pertenecen a este periodo clásico. La primera de ellas es inscribir en el censo de ciudadanos al esclavo, y en ese momento el esclavo, al estar inscrito en el censo de ciudadanos, será libre en el momento en el que entre en vigor ese censo. La segunda manera es que el dueño se presente ante algún magistrado y declare su deseo de hacer libre a ese esclavo. Se dicta sentencia y el esclavo queda liberado. Y la tercera es por testamento. Cuando un dominus muere, los esclavos son propiedad del dominus, y cuando muere, bien los puede heredar el siguiente paterfamilias, el heredero de ese dominus, o bien puede dejar escrito en su testamento que esos esclavos son liberados. De ser así, el esclavo queda liberado automáticamente en el momento de la muerte del dueño. Antes te he hablado del peculio y que el esclavo no podía usarlo para comprar su libertad, y esto es cierto, no lo podían usar directamente, pero estoy seguro de que podría pasar la situación de que el esclavo le diga al dueño: oye, Dominus, escúchame una cosa, si me liberas, te ofrezco X, y si el Dominus acepta, gestionan la manumisión por alguno de los medios expuestos antes. Esto puede ser un poco arriesgado, porque el peculio no pertenecía al esclavo, con lo que igual si el esclavo le dice: oye, te ofrezco tanto, el Dominus, si es un poco cabroncete, le diría: ¿cómo que tienes tanto dinero si no es tuyo? Bribón, ¿de dónde has sacado tantos sestercios? Una vez recuperada la libertad, una vez que te han manumitido, podías llegar a ascender en la sociedad. Un esclavo con un buen patrimonio podía ascender, y si cuentas con los apoyos políticos suficientes entre ciudadanos poderosos, incluso podías optar a algún cargo político. Aunque debía ser complicado, debía ser difícil deshacerse de la marca de la esclavitud, y la mayor parte de la sociedad te seguiría tratando como un esclavo. Además, casi todos los libertos seguían trabajando para sus antiguos amos como clientes, una relación de la cual te hablé en el programa de Patricios y Plebeyos. ¿Ves cómo todo va encajando? Los programas se van complementando unos con otros. En el único caso en el que el liberto no debía rendir cuentas a su patrón era el de la manumisión per testamentum, porque se ha muerto, básicamente. Pero con las demás nos cuentan que se hacía un juramento por el cual debían seguir prestando servicio durante una serie de días a la semana. ¿Te suena esto de algo, de prestar servicio una serie de días a la semana? Si lo piensas detenidamente y salvando las distancias, los trabajadores asalariados somos libertos, que vendemos nuestra fuerza de trabajo a un amo, a un jefe, que nos paga a cambio de nuestra obediencia y nuestra productividad durante algunos días a la semana. Se le puede cambiar el nombre, sí. Han pasado muchos años, sí, muchos siglos, sí. Iván, estás loco también. Pero la relación sigue ahí. Lo único que nos protege de los abusos es el marco legal que nos ampara, pero la imagen es la misma. Y ya a modo de conclusión, quiero que tengas claro que los esclavos estaban por todas partes. Eran el motor de Roma. En las casas realizaban todas las tareas destinadas al cuidado y mantenimiento de la familia. Todas las tareas que te puedes imaginar, incluidas las más desagradables. Los esclavos son propiedades, son como las joyas. Son un reflejo de la riqueza y del estatus de sus poseedores. Cuantos más hubiese en la casa y más especializada fuera su tarea, mejor. Vigilan estatuas, cuidan las joyas, cuidan la ropa, el calzado, los perfumes. Quizá tienen otros que ordenan y limpian las habitaciones, preparan el baño, entretienen con lecturas, te quitan el sudor, los aceites, te masajean, te depilan, te ayudan a vestirte. Habría esclavos dedicados a acicalar el pelo, a peinar. En la puerta de la casa vigilan quién entra y quién sale, te anuncian las visitas. Por ejemplo, hay casas en Pompeya en las que se han conservado una especie de garita en la cual se situarían los esclavos responsables de controlar los accesos. En la cocina preparan los alimentos, controlan la despensa, se van a comprar, preparan los banquetes, se especializan en diferentes recetas, entretienen, dan espectáculo, son los que bailan y los que cantan, los que interpretan pequeñas obras teatrales en los banquetes. Se ocupan de administrar como si fueran secretarios el patrimonio familiar, lo gestionan, pueden hacer pagos, compran, venden en nombre del Dominus. Se encargan de la educación y la crianza de los niños de la casa, les acompañan a la escuela. Son esa figura que está con ellos,
Las grandes fortunas incluso podían disponer de un esclavo médico propio, que podían alquilar a otras personas. Cargan las literas de sus dueños. Les recuerdan el nombre de las personas con las que se cruzan por la calle. ¿Este quién es? Este es Claudio Marcelo. Ah, vale. Les protegen si tienen que salir por la noche. Sirven comidas y bebidas en las tabernas. Trabajan en burdeles, lavanderías, tintorerías, panaderías, en tiendas de comida, en centros de producción artesanal. Son los que trabajan la cerámica, la orfebrería, el curtido de pieles. Son los albañiles, los carpinteros, los que se dedican a la metalurgia, a la decoración, a mantener los pavimentos. Es difícil pensar en algún sector productivo de la antigua Roma que no contase de una manera u otra con mano de obra esclava. La esclavitud era algo natural, era algo incuestionable. Los esclavos son aquellos que están detrás de la gloria de Roma. Son los que sostienen sobre sus hombros que el Estado funcione, que la productividad se mantenga, que los campos se trabajen. Son los que gritan pero nadie escucha. Son los que tienen miedo a envejecer o a enfermarse, porque en el momento en el que dejan de ser rentables les abandonan. Los esclavos no están tan lejos de nosotros como nos imaginamos. Si perteneces a algún sector de los que he nombrado antes, es muy posible que tu trabajo en la antigua Roma lo hiciera un esclavo. Por eso es muy importante no olvidar nunca el trabajo de esas personas que no contaban para nadie, pero que seguramente establecieron vínculos familiares en esas casas en las que vivían, en las que dormían, quizás soñando con la libertad, soñando con quizá algún día ser dueños de su propio destino, de decir, mira, ¿qué hago? Y me aburro, ¿qué hago? De poder disponer de su tiempo, de tener unos ahorros, de tener hijos, de cuidar a sus hijos, criar a sus propios hijos y no criar a los de otros. En definitiva, los esclavos son aquellos que hacían posible que Roma funcionara, porque nos quedamos siempre con la gloria de las legiones, con la gloria de los políticos, de los grandes nombres, Julio César, Pompeyo, Augusto. Pero ese esclavo que está trabajando en la tierra, ese esclavo que está trabajando en un taller para que se vendan los productos, es quien hace posible que la economía real de la antigua Roma siga funcionando. Y quiero que este programa sea un homenaje a esas personas que nunca tuvieron voz. Qué intensidad, ¿eh? Intensidad al final. Me he puesto loco. Esto no estaba en el guión. Gran parte del final no estaba en el guión. Ha sido disparando a lo loco. Déjame que beba un poco de agua, porque nos adentramos en la sección sin guión. Si es la primera vez que escuchas Roma Eterna, que sepas que esta sección que viene ahora es una sección totalmente improvisada, en la cual yo te cuento cosillas que se me vienen a la cabeza sobre el podcast, sobre cosas de programas anteriores, quizá, o algún comentario extra, sin ninguna pretensión más que salirme del papel y hablarte yo, Iván, hablarte a ti. Porque el que te ha hablado hasta ahora sí era yo, pero era yo con un guión, con una preparación, con un tema, pero ahora soy yo. Y voy a beber agua un momento. Porque es una sección que tampoco edito. A veces sí la he editado, tengo que confesarlo. Es la sección sin editar, pero a veces la he editado porque a veces me trabo y tampoco quiero que esto sea una sección en la cual se vea que mi cabeza va más rápido que mi boca y se me traban las palabras. Así que a veces cuando es muy cantoso lo edito. Tengo que confesarlo. Año nuevo, vida nueva, libre de pecado. Y este programa ha sido complicado de hacer porque no puedo evitar empatizar con la esclavitud, porque salvando las distancias no dejamos de ser un reflejo. Los trabajadores actuales no dejamos de ser un reflejo de esos esclavos, que eran quienes realmente cargaban sobre sus hombros las tareas más penosas de la antigua Roma. Y cuando digo Roma, digo cualquier pueblo de la antigüedad se sustentaba en la esclavitud. Grecia, Roma, en Egipto también. La esclavitud era considerada algo normal
dentro del orden natural de las cosas. Ya dedicaremos algún programa a la filosofía en la antigua Roma y cómo va cambiando, porque el pensamiento de Roma se entiende por la filosofía, el estoicismo, por ejemplo. Llegaremos a ello porque tampoco pretendo ser un manual de historia romana. Esto es un programa que quiere ser ameno, ser divertido y a la vez enseñar, a la vez divulgar. Pero ante todo es entretenimiento. Hay un montón de expertos ahí fuera, hay un montón de gente que se dedica profesionalmente a la investigación histórica que puede profundizar muchísimo más en este tema. Y lo primero de todo, este es el primer programa que grabo en 2021. El de Año Nuevo, sí, lo subí en 2021, pero lo grabé antes. Porque a esas horas del 2021, a esas horas de Nochevieja, estaba yo... ¿A quién quiero engañar? Estaba casi a punto de irme a dormir. No soy una persona que se alcoholice ni se vaya de sarao hasta las 5 de la mañana, no. Y menos en los tiempos que corren, que hay noticias de fiestas y demás de gente irresponsable, que yo alucino con la gente. Pero este no es un altavoz en el cual echar bilis sobre la gente. Ya conoces a la gente es como es, no tenemos remedio. Y como es el primer programa del 2021, te quiero dar las gracias por el apoyo que me has dado en este 2020 pasado, porque no todo era malo en 2020. En 2020 nació este podcast. Así que muchas gracias. Y en este 2021 vamos a darlo todo, más que nunca. Porque a juzgar por el ritmo que llevamos, este 2021 va a ser el año en el cual vivamos lo más glorioso de la República de Roma. Quizá a final de año ya estamos con Julio César, no sé cómo irá el ritmo, porque ahora, por ejemplo, siguiendo el planning, que tengo que subir a Twitter el menú del podcast cada mes, a principio de mes, subo a Twitter el menú mensual con los programas que están previstos hacer. Este programa se estrena el 9 de enero de 2021 y según el ciclo que te comenté hace unos programas, los dos siguientes serán de historia, siguiendo la trama de la historia cronológica de Roma. El del programa del día 23 de enero y el programa del día 6 de febrero. Serán dos dedicados a Roma, a la historia. El siguiente, que será el día 20 de febrero, será dedicado al ejército. Si te acuerdas que dije hace varios programas, dije, voy a hacer 3 especiales que los intercalaré con los de la historia. Pues mira, el siguiente será el ejército en la antigua Roma, pero el ejército en la República temprana. No es lo mismo el ejército en esta época que estoy narrando, que es un ejército más parecido a un ejército griego, salvando las distancias, que el ejército tras la reforma de Cayo Mario. Hablaremos de ese ejército. Quizá toco también la reforma de Cayo Mario, posiblemente. Igual da para 2 programas, pero si se alarga 2 programas, haré 2 programas. Y ese es el planning futuro de programas de Roma Eterna. Cada 2 semanas, porque no me da más la vida para hacer más programas. Ojalá. ¿Te imaginas? Poder hacer un programa semanal. Dedicarme a esto y poder hacer un programa semanal sería un sueño. Sería increíble. Tendrías turra romana cada semana, hora y media, 2 horas de programa. Ahí, pimba, pimba. Y hablando de pimba, en el programa anterior, en el especial de Año Nuevo, puse, tras la música, una escena postcréditos, que es puse el momento en el cual le dan el tremendo hachazo a Tarquinio Prisco. Y me di cuenta de 2 cosas. Una, cómo ha evolucionado mi manera de narrar. Porque sí, colaboraba en el descampado, hacía programas y tal, pero como los hacía tan espaciados, no me daba como para entrenar tanto. Y estoy entrenando mucho haciendo estos programas, cada 2 semanas grabando. Estoy entrenando bastante la forma de narrar y la forma de explicar, la dicción, la pronunciación, la vocalización, que es algo que a veces me resbala y te pido disculpas si ves que en algún momento me resbalan palabras, pero es que llevo hora y media grabando y a veces, pues oye, la boca pues se queda pastosa, tengo que parar, tengo que beber y tal. Y lo primero que descubrí fue eso, que había evolucionado mi manera de explicar las cosas y eso está bien, porque nunca llegaremos al pico, siempre vamos mejorando, siempre mejorando. Y otra cosa de la que me di cuenta fue que el sonido que metí del hachazo
Madre mía. O sea, se me fue la olla, pero qué pedazo de hachazo, ¿no? Eso fue un tremendo hachazo. Pedazo de hachazo que le metí. Le metí un sonido que parecía eso, que decapitaban a un diplodocus. Increíble. El drama, se me fue de las manos el drama. Qué bueno. Y me hizo mucha gracia porque lo volví a escuchar y dije, pero bueno, ¿pero qué está pasando? Pero que han decapitado a, no sé, a un T-Rex han decapitado, ¿qué? Y es lo que te quería comentar en este programa. Espero que hayas tenido una entrada de año guay y espero que este año te vayan las cosas genial. Este año, por favor, el bicho, que se vaya ya. Que la broma ha durado ya bastante. Ya nos hemos reído. ¿Te acuerdas al principio de 2020 cuando empezamos a hacer memes con el coronavirus? Con los del ataúd que bailaban y demás. Fue divertido hasta que empezó a morir gente. Y dijimos, esta broma ya no hace gracia, coronavirus, por favor, vete. Pues espero que este año sea el año en el cual venzamos al coronavirus y que nos pinchen ya, que nos vacunen y que nos pongan ahí el 5G, 6G, lo que sea. Yo que tenga wifi, me da igual que tenga wifi, quiero vacunarme. Que me vacunen, por favor, y tú también vacúnate, ¿eh? Porque tenemos que salir de esta. Y como siempre, recordarte las vías de contacto. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en romaaeternafm@gmail.com, romaaeternafm@gmail.com. Alto, un momento, quieto parado. Soy el Iván que está editando el programa y hay un error ahí, ¿eh? Ojo. El mail es romaaeternapodcast@gmail.com, romaaeternapodcast@gmail.com. Iván del pasado, tío, se te ha ido la castaña. Ten cuidado. Una enajenación mental transitoria severa hizo que se me cortocircuitaran los cables y mezclé la cuenta de Twitter con el mail. Y ya está. Dicho esto, te dejo con mi yo del pasado que acaba de cerrar el programa. También me puedes escribir en Twitter, en la cuenta de Twitter @romaaeternafm o en mi cuenta personal @pijusmagnificus, la segunda U con V porque estaba cogido. O también me puedes escribir en los comentarios de este programa. Puedes dejarme tu comentario que yo estaré encantado en contestar, pero si no te contesto ya te pido de antemano disculpas, porque no me da la vida para contestar a todos los comentarios a veces y me sabe cantidad de mal no contestar. No es porque haya pasado tu cara, no, los leo todos, porque me mandan un mail y los leo, pero a veces no puedo contestar. Pero te doy las gracias infinitas por dedicar tu tiempo a escribirme, a darme las gracias, por ejemplo, por el programa. Yo te doy las gracias de vuelta y un abrazo y un beso de corazón. Esas son las 3 vías mediante las cuales puedes ponerte en contacto conmigo. Luego también, no olvides suscribirte al podcast de manera gratuita y si crees que el podcast merece destinar una pequeña cantidad económica de tu peculio porque crees que vale la pena, puedes suscribirte, puedes apoyar de pago el podcast por 1,49 € al mes o más cantidad si quieres. El 1,49 es lo mínimo, puedes elegir si quieres más, o bien puedes hacer una aportación a través de Ko-fi, me puedes invitar a un chupito de garum a través de la plataforma Ko-fi, que dejo el enlace en la descripción de este audio. Y sin más, me despido, te mando un fuerte abrazo, un saludo de parte de quien te habla, de Iván Martín, y te espero, no faltes, dentro de 15 días en el siguiente programa, que retomamos la historia de Roma, retomamos el relato, que ya será mucho más teatral, mucho más batallas ahí, sonidos, tal. Estos no se prestan tanto, pero el siguiente sí. Así que te espero, dentro de 15 días, no faltes. Pasaré lista en el siguiente programa de Roma a Eterna. Y si has llegado hasta aquí, te dejo con una... No sé qué es exactamente, porque mientras estaba editando el programa me encontré con esto. Domino's Pizza. Y ya está.
inconexo, no sé por qué. No sé por qué lo dije, pero es como un chiste a medio hacer, ¿sabes? Se quedó ahí y aquí te lo dejo.